Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Lorena y su marido Pedro volvían del pueblecito donde vivían los padres de ella. Pedro siempre tenía una sonrisa genuina cuando se trataba de visitar a su familia, aunque la distancia geográfica hacía que estas visitas fueran poco frecuentes. Regresaban a casa por la noche cuando Pedro, siempre con espíritu práctico, decidió parar en una gasolinera desierta para llenar el depósito y, cuando salió del coche, su figura solo estaba iluminada por la tenue luz de la gasolinera. Lorena se quedó en el asiento del copiloto, miró por la ventanilla lateral con la mirada perdida en el suave ritmo de las gotas de lluvia, que trazaban caminos irregulares sobre el cristal. La silenciosa melancolía de la lluvia parecía reflejar la tristeza que se profundizaba en su corazón. Durante 25 años, Pedro y ella habían compartido la misma vida, eran inseparables, se querían y superaban juntos todos los obstáculos. Recientemente, sin embargo, una grieta insidiosa parecía haberse infiltrado en su armonía matrimonial. Lorena estaba ensimismada, incapaz de descifrar la causa de esta repentina ruptura. Los recuerdos de un Pedro diferente bailaban en el cristal de la ventana bajo la lluvia. Antes había sido un hombre vibrante y benévolo, siempre dispuesto a ayudar. El hombre que ella miraba ahora, con el mismo rostro, parecía casi un extraño. Su sonrisa fácil había sido sustituida por un ceño fruncido permanente, y sus ojos, antes brillantes, tenían ahora un peso serio. El cambio podía atribuirse al reciente ascenso de Pedro. Había ascendido a un alto cargo en su empresa, un hito ciertamente digno de celebración pero tuvo un coste. Su trabajo ahora le exigía más, consumía la mayor parte de su tiempo y energía, y, de alguna manera, relegaba a su familia, antes prioritaria, a un segundo plano. Lorena nunca le guardó rencor a su marido por buscar un ascenso. Él siempre tenía en mente el bienestar de su familia y soñaba con un día en que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero a pesar de la aparente seguridad económica, el ascenso trajo consigo una creciente sensación de aprensión que se apoderó del corazón de la mujer. Era una cruel ironía que el dinero, supuestamente la clave de la felicidad, no les proporcionara la satisfacción que una vez compartieron cuando Pedro no era más que un subalterno. En aquellos tiempos más sencillos, sus vidas habían estado llenas de pequeños momentos de alegría, la satisfacción de un trabajo bien hecho, el placer de las comidas caseras y las sonrisas que compartían con bromas internas. Ahora, todo eso parecía haberse perdido en algún lugar del ajetreo y el bullicio de la vida empresarial. Pero, a pesar del cambio no deseado en su vida matrimonial, un hilo de alegría permanecía en el corazón de Lorena. Su felicidad radicaba en sus dos hermosas hijas, Pamela y Estefanía. Pamela, la mayor, ya había volado del nido y se había establecido como estudiante en un estado lejano, incluso a kilómetros de distancia. Su espíritu independiente y su pasión por aprender seguían siendo motivo de orgullo para Lorena. En cuanto a Estefanía, la más joven, se había embarcado en un viaje igualmente impresionante. Tras unas prácticas transformadoras en el extranjero, se había casado con un hombre que la amaba. Y ahora, en la mejor de las noticias, esperaban ansiosos la llegada de su primer hijo. Esta lejana noticia trajo a Lorena una sensación de alegría y plenitud, recordándole que, a pesar de las tormentas, siempre hay un rayo de sol esperando brillar. A excepción de la reciente frialdad emocional de su marido, Lorena apenas podía imaginar una vida distinta de la que tenía. Entonces, como si despertara de un sueño, Pedro volvió al coche, interrumpió sus pensamientos y, por alguna razón desconocida, cerró la puerta de un portazo, devolviéndola a la realidad. Reanudaron el viaje de vuelta a casa y el ambiente en el coche se volvió tenso. Lorena volvió a mirar por la ventanilla, sumida en pensamientos melancólicos. Durante toda su vida de casados, ella había sido ama de casa entregada, que se ocupaba de la casa, cuidaba de Pedro y criaba a sus hijas con todo el amor y los cuidados que una madre puede proporcionar. Pedro siempre creyó que su mujer no debía trabajar y asumió el papel de sostén de la familia. Se ocupaba de todas sus necesidades económicas, lo que antes le parecía una seguridad,
pero ahora sentía como una restricción. Con la reciente amargura que se había filtrado en su relación, la independencia financiera de Lorena había desaparecido. Tenía poco dinero propio para gastar, ya que las compras eran siempre una responsabilidad compartida, y Pedro insistía en pagarlo todo. Lorena apenas recordaba la última vez que se había comprado algo. Su mejor amiga, Michelle, siempre le aconsejaba que buscara un trabajo a tiempo parcial, pero Pedro siempre se oponía a la idea. Lorena sospechaba que temía perder las comodidades domésticas que ella le proporcionaba. Si ella trabajaba, la casa no estaría siempre impecable y no todas las noches le esperaría una cena caliente y deliciosa. Había intentado ofrecerle la posibilidad de un pequeño trabajo a tiempo parcial que ella pudiera compaginar con sus responsabilidades domésticas, pero la respuesta de Pedro era siempre la misma: irritación seguido de un firme no. Pero aquel día, impulsada por los recuerdos y anhelos que se agolpaban en su corazón, Lorena decidió reabrir la discusión. «Pedro», dijo con calma en su voz, rompiendo el silencio en el coche, «tenemos que hablar. Sé que no te gusta la idea, pero tengo que trabajar». Pedro se burló, su paciencia se estaba agotando. «Ya estábamos otra vez. Lorena, ¿qué hay de malo en que te quedes en casa? Si necesitas dinero, dime cuánto y te lo daré». La mujer mantuvo la calma y habló con determinación. «No quiero tener que pedir dinero cada vez que necesite algo. Y no es solo dinero, Pedro. Necesito ropa, maquillaje, poder salir a tomar un café con mis amigas. Quiero tener mis propios ingresos». Pedro puso los ojos en blanco, evidentemente irritado. «No quiero que la gente chismorree que un hombre de éxito como yo tiene a su mujer en un trabajo mal pagado». Lorena respiró hondo y ordenó sus pensamientos antes de contestar. «¿Desde cuándo debe importarnos lo que piensen los demás, Pedro? Vivimos en otros tiempos, las cosas han cambiado, las mujeres tienen derecho a buscar su propia independencia, a obtener sus propios ingresos. No se trata de lo que piensen los demás, sino de lo que es mejor para nosotros, para mí». La mujer intentó discutir de nuevo, pero la expresión cerrada de Pedro en deliberado silencio le dejó claro que la discusión había terminado para él. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso e incómodo. Cuando llegaron a casa, la tensión aumentó hasta convertirse en una acalorada discusión, ahora con mayor intensidad. «Mira, Pedro», insistió Lorena, tratando de dejar clara su opinión. «La mujer de tu mejor amigo trabaja como vendedora y eso no tiene nada de malo». Pedro sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Te has vuelto loca? ¿No sabes apreciar lo que tienes? A tantas mujeres les gustaría estar en tu lugar soñando con la apacible vida de un ama de casa». Lorena se indignó. «¿Estás diciendo que no hago nada? Cuido de esta casa incansablemente, recojo tus calcetines desparramados, lavo la ropa, cocino, limpio. Tengo mucho que hacer en casa y estoy cansada de ser vista solo como ama de casa. Echo de menos socializar, echo de menos hablar con la gente. Estoy deseando ir a la tienda porque es una oportunidad de hablar con alguien que no seas tú». Pedro la interrumpió con una amenaza velada en la voz. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si insistes en lo del trabajo, me divorcio ahora mismo. Estoy cansado de esta conversación, Lorena». Con una mirada amenazadora dirigida a su mujer, Pedro abandonó bruscamente el comedor, dejando a Lorena sola con sus tumultuosos pensamientos. Una nube de dudas pesaba sobre ella. ¿Aún la quería Pedro? ¿Quedaba algo de los sentimientos que una vez compartieron? Se acercaba su aniversario de boda y Lorena deseaba celebrarlo en un restaurante, un cambio de la rutina habitual. Sin embargo, Pedro tomó la decisión unilateral de invitar a familiares y amigos a celebrarlo en casa, sin tener en cuenta que Lorena tendría que pasarse todo el día cocinando para tantos invitados. Lo único que parecía querer era presumir de casa y de Lorena como anfitriona. La mujer se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Echaba de menos compañía y alguien que la comprendiera. Su mejor amiga, Michelle, se había mudado a otra ciudad, lo que limitaba mucho sus interacciones. Su marido parecía cada vez más distante y sus hijas ya no vivían en casa. La única luz al final del túnel parecía ser conseguir un trabajo, una oportunidad para empezar de nuevo. Por fin llegó el día de su aniversario. Las dos hijas de Lorena, acompañadas de sus respectivas parejas, vinieron a celebrarlo. La llegada de sus hijas dio a la mujer un respiro de su constante soledad. Entabló animadas conversaciones con ellas en la cocina.
ayudando a preparar la cena de celebración mientras se ponían al día de sus ajetreadas vidas. Sin embargo, siendo observadoras como eran, las hijas no pudieron evitar darse cuenta de la tristeza que rondaba los ojos de su madre. Hacía tiempo que sospechaban que el matrimonio de sus padres estaba amargado, pero el hecho de estar en casa para el aniversario confirmó sus temores. «Mamá, Pamela, la hija mayor», comenzó. Su voz estaba llena de preocupación. «¿Qué pasa entre papá y tú?» «¿De qué estás hablando, cariño? ¿Estamos bien?» Lorena trató de tranquilizar a Pamela. Su voz apenas superaba un susurro mientras luchaba por mantener la compostura. «¿Estás segura, mamá?», insistió Pamela, analizando con ojos penetrantes la expresión de Lorena. «¿Hay algo que no me estás contando? Porque si no me lo dices, voy a hablar de ello con papá». Lorena protestó, pero se dio cuenta de que no podía hacer cambiar de opinión a Pamela. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Estaba decidida a enfrentarse a su padre por el trato que daba a su madre. Pedro, por su parte, parecía el marido ideal para sus hijas. Mostraba afecto a Lorena, la abrazaba con frecuencia, la piropeaba e incluso le regaló un suntuoso ramo de flores. Lorena sintió un rayo de felicidad. Tal vez la charla de Pedro con Pamela había cambiado las cosas, tal vez las cosas fueran mejor ahora. Pero en cuanto las hijas se marcharon, la felicidad de Lorena se evaporó, como si nunca hubiera existido. Se dio cuenta de que todo el afecto y la consideración de Pedro habían sido un acto por el bien de sus hijas. Nunca volverían a ser la pareja que una vez fueron. Pedro volvió rápidamente a su estado habitual, y la expresión de su rostro no presagiaba nada bueno para Lorena. «¿Estás intentando envenenar a nuestras hijas en mi contra?». La voz de Pedro resonó en la habitación con su ira palpable en el aire. «No les dije nada», respondió Lorena, desconcertada. Fue Pamela quien se dio cuenta por sí misma de que había problemas. «Nunca te atrevas a manchar mi imagen ante sus ojos», le replicó Pedro, con los ojos brillantes de indignación. «Tú siempre encuentras la manera de incomodarme». La acusación sacudió a Lorena. Pedro, a su vez, se levantó bruscamente del sofá, con la cara enfadada y un gesto cortante, y salió de la casa, dando un portazo tras de sí. No volvió hasta la noche. El silencio entre ellos era pesado e incómodo, a la vez que distante. Se fueron a su dormitorio sin intercambiar una palabra. Lorena pasó la noche en vela, perdida en turbulentos pensamientos. Reflexionaba sobre cómo podían seguir conviviendo en aquel estado y se preguntaba si alguna vez volverían a ser pareja. La idea del divorcio le aterrorizaba porque significaría quedarse completamente sola. Pero incluso con la mente llena de incertidumbre y miedo, sabía que aún había sentimientos en su corazón por Pedro. Decidida a hacer un último esfuerzo para restablecer la paz entre ellos, Lorena intentó acercarse de nuevo a Pedro, pero por mucho que ella intentara comprenderle y preocuparse por él seguía reaccionando con hostilidad. Lenta pero inexorablemente, Pedro se distanció aún más, hasta el punto de no volver a casa. Cada día que pasaba, Lorena sentía que se hundía más en el abismo de la soledad. Durante uno de sus viajes rutinarios al supermercado, la mujer se encontró atrapada en una conversación que resonaba entre dos pasillos de la caja. Hablaban con entusiasmo de un conocido que acababa de abrir un nuevo hotel en el corazón de la ciudad y buscaba personal. En ese momento, un rayo de perspectiva iluminó la mente de Lorena, haciéndole comprender que esta podría ser la oportunidad de cambio que había estado anhelando en su vida. Con un tono tentativo en su voz, interrumpió la conversación entre las dos mujeres. «Perdónenme por interrumpir y por el atrevimiento de escuchar a escondidas», comenzó Lorena. «Pero he oído algo sobre un trabajo. Estoy buscando una oportunidad». Una de las cajeras, sorprendida pero no ofendida, le dio a Lorena el número del director del hotel. Con una sonrisa de agradecimiento, Lorena le dio las gracias y se marchó. La adrenalina corría por sus venas ante la idea de ir en contra de los deseos de Pedro, y para evitar discusiones innecesarias, decidió no compartir sus planes con su marido. Aunque la idea de engañarlo la inquietaba, sin embargo, pensó que no tenía elección. Mientras subía al coche, todavía en el aparcamiento del supermercado, Lorena marcó el número. «Hola, me llamo Lorena. He oído que buscan gente para trabajar en el hotel. ¿Podríamos concertar una entrevista?», preguntó la mujer al otro lado de la línea, intentando que el nerviosismo no se reflejara en su voz.
Después de concertar la entrevista para el día siguiente, una sonrisa se dibujó en los labios de Lorena. Por fin, algo iba a cambiar en su vida. Al día siguiente acudió a la reunión con un nudo en el estómago, pero cuando conoció a Lidia, la directora del hotel, una mujer absolutamente encantadora, todos sus temores se disiparon y fueron sustituidos por una oleada de esperanza y determinación. Lidia le explicó a Lorena en detalle todas las facetas del trabajo, le habló de los deberes diarios, del salario que le ofrecerían, así como de las normas y expectativas para interactuar con los huéspedes. Lorena escuchó atentamente, con el rostro radiante de expectación y satisfacción, asintiendo a cada punto. ¿Estás lista para empezar, Lorena?, preguntó Lidia, observando el evidente entusiasmo en el rostro de la mujer. Sí, estoy lista, estoy impaciente, respondió Lorena con una sonrisa que irradiaba de su rostro. Al principio, trabajar en el hotel fue extraño y desafiante para Lorena. Se encontraba en una posición completamente nueva, compaginando su nuevo trabajo con las responsabilidades domésticas. Sin embargo, dada la reciente indiferencia de Pedro, guardar el secreto le resultó más fácil de lo que esperaba. Él no notó los sutiles cambios en su comportamiento, su postura más segura y el brillo rejuvenecido de sus ojos. Mientras tanto, Lorena encontró una nueva energía que latía a través de su ser y su estado de ánimo, antes sombrío, mejoró significativamente. Vivía cada día con un nuevo propósito, un nuevo entusiasmo, le encantaba su nuevo trabajo. Apreciaba cada céntimo de su paga semanal y disfrutaba de la compañía de sus compañeros, que resultaron ser personas maravillosas. Por fin había encontrado un soplo de vida y alegría en medio del abismo de soledad en el que se hundía. Pasaron varios meses en los que cada día le parecía a Lorena mejor que el anterior. Estaba inmersa en tanta felicidad y satisfacción que incluso la grosería habitual de Pedro parecía haber perdido su poder para afectar a su espíritu. En uno de sus escasos días libres, mientras su marido estaba en otro viaje de negocios, Lorena decidió tomarse un día solo para ella. Planeó un relajante día de compras seguido de una cena que prepararía con los ingredientes frescos que había elegido. Pero cuando volvió de hacer la compra, una llamada de Lidia cambió sus planes. Su compañera de trabajo se había puesto enferma en el último momento y, con un leve suspiro, le pidieron a ella que cubriera el turno y aceptó. La esperaba una queja de los huéspedes sobre la acumulación de polvo en la habitación y la falta de bebidas en el minibar. Rápidamente se dirigió a la habitación en cuestión. Al entrar, se dio cuenta de que estaba vacía y solo el suave sonido del agua corriente del cuarto de baño rompía el silencio. Se puso manos a la obra, aspirando el polvo y ordenando la cama con movimientos metódicos. Justo cuando terminó, una joven salió del cuarto de baño. Parecía una veinteañera con el pelo mojado pegado a la espalda y envuelta en una toalla de baño. La joven miró a Lorena con indignación, expresó su decepción y exigió ser tratada como una clienta especial. Lorena escuchó en silencio, manteniendo una educada sonrisa en el rostro. Cuando la joven estaba a punto de decir algo más, una voz familiar llegó desde el baño. Una voz que Lorena conocía tan bien que podía reconocerla incluso entre una multitud de miles de personas. Cariño, no seas grosera con el personal. Seguro que todo el mundo lo entiende. Lorena, ¿qué haces aquí? La voz de Pedro tembló. La sorpresa era evidente en su tono. Pedro salió del cuarto de baño y su expresión pasó de la confusión al asombro al procesar la escena que tenía ante sí. Se quedó inmóvil y miró fijamente a Lorena. «Hola, querido, ¿cómo va el viaje de negocios?», respondió Lorena con una voz cargada de sarcasmo. Luchó por contener sus emociones, decidida a no dejar que sus lágrimas revelaran el dolor que sentía. Pedro, aún paralizado por la sorpresa, solo pudo murmurar para justificarse. «Es una compañera de trabajo». «¿Sueles ducharte con todos tus compañeros?», preguntó Lorena, moviendo los ojos y mirando al hombre de arriba a abajo, con su pelo mojado y el albornoz que llevaba puesto frenéticamente. Pedro intentó agarrar a Lorena del brazo, pero ella se apartó con un rápido movimiento. Lanzó una toalla a su marido y se apartó para salir de la habitación. La joven, que observaba la interacción con una mirada de desprecio, se retiró a un rincón de la habitación para vestirse rápidamente. Con los ojos fijos en la inquietante escena, cogió su ropa y se la puso con gestos decididos e impacientes. Una vez vestida, se volvió hacia Pedro y la expresión de su rostro era una mezcla de ira y decepción. «¿Sabes, Pedro?», comenzó con la voz llena de reproche.
Esperaba más de ti. Tenía la impresión de que eras un hombre respetuoso. Pedro parecía aturdido, incapaz de formular una respuesta, mientras su amante continuaba con su cortante despedida. Pero tú estás muy lejos de serlo, ¿verdad? Se burló ella, lanzándole una mirada mordaz. No eres más que un hombre débil y cobarde, una decepción. Con estas últimas palabras, cogió su bolso y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió solo se vio roto por las persistentes y agudas palabras de la joven que resonaban en el pesado aire de la habitación. Pedro no hizo ningún esfuerzo por seguir a la joven cuando salió de la habitación. Sus pensamientos estaban centrados en Lorena, cuya sorprendente y reveladora presencia había tocado un nervio crítico. Su audaz comportamiento le había cogido por sorpresa y le había enfadado. Mientras tanto, Lorena se dirigió al despacho de Lidia con la respiración temblorosa y el rostro pálido y le explicó a su jefa lo que había sucedido. «Lidia, tengo que irme a casa», dijo Lorena intentando mantener la compostura. Lidia, una mujer de naturaleza muy diplomática y sensible, asintió, con los ojos llenos de simpatía. «Por supuesto, Lorena, vete a casa, tómate unos días de descanso, lo necesitas». De vuelta en casa, Lorena sabía que se avecinaba una tormenta. Pedro era del tipo que creía que la mejor defensa era un ataque rápido y decisivo, así que no escatimó palabras para expresar su indignación por la hábil traición de Lorena, acusándola de ir contra su voluntad. Lorena, sin embargo, permaneció resueltamente tranquila, con su ira brillando como un cristal transparente. Reprendió a su marido por cometer adulterio, especialmente con una mujer más joven que su propia hija, y le dijo con voz clara y firme: «Nos vamos a divorciar». Pedro respondió con un rugido furioso: «¿Quién te necesita? No me hagas reír, te quedarás sola, rogándome que vuelva con la misma calma de antes». Lorena replicó: «Estaré bien, Pedro, ya lo verás». Tras un breve momento de silencio, Pedro, más calmado, empezó a intentar convencer a Lorena. Prometió hacer cambios, mejorar la relación y corregir sus errores. «Lorena, puedo cambiar, te lo prometo. Por favor, no me dejes», suplicó, aún incapaz de comprender que su mujer estuviera realmente decidida a abandonarle. Se arrastró ante su mujer, jurando que no necesitaba a nadie más que a ella, e intentó creer que podría hacerla cambiar de opinión, pero Lorena era inflexible y su decisión no se hizo esperar. La pareja se divorció. La casa que habían construido juntos con amor y cuidado, esperando que fuera un hogar acogedor para la familia que habían formado, fue vendida. Lorena, con una mezcla de dolor y alivio, compró su propio apartamento en un lugar solo para ella. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lorena? Comparte tu opinión en los comentarios. Incluso después del divorcio, Pedro intentó de vez en cuando reconciliarse con Lorena, pero ella no lo aceptó. Era doloroso verlo y solo pensar en hablar con él la ponía enferma. Pedro se dio cuenta por fin del valor de su mujer. Comprendió que nunca encontraría otra mujer extraordinaria como ella, pero ya era demasiado tarde. Solo quedaba el eco de las promesas rotas y el amargo sabor del arrepentimiento. De vez en cuando, Lorena encontraba consuelo compartiendo sus miedos y preocupaciones con su amiga Michelle por teléfono. Michelle, que se había trasladado a otra ciudad hacía años, era una fuente constante de apoyo en su vida. Un día, en su ciudad, Michelle tuvo una idea brillante y se encontró con un antiguo compañero de clase, Juan, que también se había divorciado recientemente. Pensó que quizá Lorena y Juan deberían volver a estar juntos. Habían sido amigos en su juventud, pero sus caminos se habían separado. «¿Qué tal si vienes a verme, Lorena?», sugirió Michelle durante una de sus conversaciones telefónicas. Lorena, que en ese momento estaba de vacaciones, aceptó. Michelle se aseguró de que la visita fuera animada y llena de actividades, y en un día precioso, organizó un reencuentro entre Lorena y Juan. Cuando Lorena vio a Juan, no lo reconoció de inmediato. Se había transformado en un hombre apuesto, con una actitud positiva y un brillo de optimismo. Rápidamente estrecharon lazos y Lorena no pudo evitar darse cuenta de que la edad había sido benévola con Juan. Conservaba la misma esencia, la misma alma que ella había conocido en su juventud. Lorena y Juan pronto se dieron cuenta de que la fuerte atracción que les unía cuando eran jóvenes había reaparecido.
Juan había estado profundamente enamorado de Lorena, pero cuando se enteró de que se iba a casar, decidió dar un paso atrás. Ahora, décadas después, tenía una nueva oportunidad de conquistar a esta extraordinaria mujer. Lorena era reacia a involucrarse emocionalmente con Juan. Se debatía entre el deseo de estar con él y la vergüenza de seguir adelante tan rápidamente tras el divorcio. Temía que sus hijas y amigos la juzgaran, pero, para su sorpresa, su hija la apoyó. «No te preocupes por lo que digan los demás, mamá. Persigue tu propia felicidad», le aconsejó Pamela. Juan, por su parte, no estaba dispuesto a rendirse. Decidió, buscó a Lorena e intentó convencerla de que le diera una oportunidad. Incapaz de resistirse a su propuesta, la mujer finalmente aceptó y nunca se arrepintió de esa decisión. Sintiéndose amada de nuevo, correspondió a los sentimientos de Juan con la misma intensidad. Finalmente, se casaron en una ceremonia íntima a la que solo asistieron los más allegados. Lorena estaba radiante. Por fin había encontrado a un hombre con el que estaba dispuesta a pasar el resto de su vida con respeto y amor. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.